y vamos a conectarnos de inmediato con nuestra primera entrevistada del día. Se trata de María Rosa Boggio. Ella es vocera de Perú-SAN. Vamos a hablar precisamente de un tema importante. El Perú tiene hambre. El hambre, ¿cuánto se siente en el país? Vamos a conversarlo precisamente con ella de inmediato. Buenos días, un gusto saludarle. Bienvenida. Buenos días, mucho gusto. Bien, quisiéramos, saber en principio todo lo que se ha generado en torno al hambre en el país. Hemos visto además una realidad de que también ha sido el aumento de los precios. ¿Cómo ha pegado esto en el bolsillo del peruano, pero sobre todo para saciar el hambre? Hay personas que se han quedado sin comer, en todo caso por falta de dinero, por falta de oportunidades laborales. ¿Cómo toca y qué tan duro se puede evidenciar esta realidad? Mire, en realidad todo este conjunto de fenómenos que han hecho se han articulado afectando la alimentación y nutrición de la población, no solamente los efectos de la pandemia, la crisis económica, el crecimiento de la pobreza, el alza del precio de los alimentos, pero también el cambio climático, todos han confluido y efectivamente estamos viviendo una situación de crecimiento del hambre efectiva en el país. Los últimos datos, las últimas encuestas que se han hecho dirigidas estrictamente al consumo de alimentos en la población han revelado que está en crecimiento la proporción de la población que efectivamente algún día no tuvo que comer, no comió. Si bien en el 2021 esto estaba en un 44%, sigue subiendo y ahora llegamos a un 46% de la población que ha tenido este tipo de problemas. Y en general, el 66% de la población ha tenido que reducir los alimentos que consume, la cantidad de alimentos que consume. Y entre ellos, el 40% los ha reducido mucho. Esto felizmente ya se está midiendo a través de encuestas, a través de encuestas particulares como la del IEP, pero también en encuestas hechas por el Instituto Nacional de Estadística en el país, ¿no? Y este problema efectivamente también se ve reflejado en los indicadores regulares que hemos ido midiendo sobre desnutrición crónica infantil, sobre anemia infantil, pero también en términos de malnutrición, sobre cómo el consumo de dietas no adecuadas está generando una tendencia creciente al incremento del sobrepeso y de la obesidad en el país, ¿no? Si nos atenemos a la desnutrición crónica, esa desnutrición crónica infantil se vino reduciendo en el país progresivamente, pero luego se ha ido estancando y ahora con esta crisis alimentaria ha empezado a incrementarse, ¿no? Y eso ya es un problema. El año pasado teníamos 11.5% de desnutrición crónica en el país y ahora ha empezado a subir. Hemos subido a 11.7%. Esto es un signo muy peligroso. Igualmente en anemia infantil, habíamos llegado a un 38% en reducción y ahora hemos empezado nuevamente y estamos en un 40.9%. Ahora, Son datos alarmantes en el país. son cifras alarmantes y mucho a veces se habla de poner sobre la mesa estos temas que no es ahora que se viene, discutiendo, pero ¿cuáles pueden ser, esas acciones eficaces para que se pueda mitigar el hambre en el país? Además, sobre todo ante una realidad política que también ha dado duro dentro de lo que son esas acciones eficaces, sobre todo para mantenerlas en el tiempo. Hemos visto cómo el cambio de ministros ha sido también parte fundamental de todo este tema para poder darle continuidad a una labor que desde el Poder Ejecutivo se pueda implementar. Pero también están las organizaciones de carácter social, están las ONGs, en fin, un trabajo mancomunado que pudiera poner de manifiesto una acción en conjunto. ¿Cuáles son esas acciones efectivas para mitigar el hambre? Mira, para poder evaluar la efectividad de las intervenciones, tenemos que ser conscientes que estos problemas de hambre, la crisis alimentaria en el país es permanente, es estructural,
pero se ha agravado, se ha agudizado. Entonces sí tenemos que tener un poco más de claridad de cuáles son esas causas estructurales y cuáles son las más inmediatas para, como usted muy bien dice, hay que actuar rápidamente para mitigar sus efectos, pero a la vez también para ir cambiando las causas más estructurales que la generan permanentemente. Nos hemos acostumbrado a vivir con la pobreza y nos hemos acostumbrado en que la pobreza extrema sea parte de nuestra realidad. Y nosotros sabemos que pobreza extrema es no tener los ingresos monetarios mínimos para cubrir tu alimentación. Y eso es estructural en el país, es histórico en el país. Pero ahora eso se ha agudizado, ¿no es cierto? Entonces, en términos de las causas más inmediatas, que están dadas básicamente por el incremento de la pobreza en el país, todos sabemos que se está incrementando, por el incremento del precio de los alimentos. Este año hemos tenido un incremento del 15%, inédito en el precio de los alimentos en el país por una crisis económica mundial en los mercados alimentarios, y también por todos los temas del cambio climático, ¿no? La producción de alimentos se ha venido reduciendo en el país por sequías o por inundaciones, y también toda la imprevisibilidad. Usted sabe que la producción de alimentos, tanto en el sector agrario como en la pesca artesanal, depende mucho de factores inestables y particularmente factores climáticos. Entonces sí, si eso se ha agudizado, efectivamente tenemos que tener medidas, como usted dice, inmediatas de mitigación. Y eso significa, nosotros estamos priorizando 3 tipos de medidas de mitigación inmediatas. Primero, ampliar la asistencia alimentaria a la población vulnerable. Y esta ampliación tiene que ser significativa. Ahora se están destinando 98 millones para la atención a las ollas comunes, pero no alcanza para que estas ollas comunes puedan tener una dieta saludable mínima. En realidad, en los cálculos de la FAO respecto a lo que los costos de una dieta saludable mínima están alrededor de los 10 soles, y la asignación está bordeando los 2 soles y pico por personas atendidas en las ollas. Entonces hay que atender con mayor eficacia y con mayor amplitud toda la necesidad de esta población que ahora se expresa en la organización de ollas comunes, pero que sabemos que es bastante más amplia. También necesitamos estrategias específicas de generación de ingresos, porque el problema del hambre ahora está marcado fuertemente por la falta de acceso a los alimentos. Entonces, ¿y por qué es esa falta de acceso? Porque también hay menores ingresos en la población y no puede adquirir los que necesita. Entonces, estrategias específicas de generación de ingresos, particularmente en el sector urbano. Ahí es donde ha crecido más la inseguridad y el hambre en el país. El 80% de las familias en inseguridad alimentaria está en las zonas urbanas. Y también medidas de apoyo y de emergencia al pequeño productor agrícola y al pescador artesanal, que se ha venido empobreciendo y está afectado por este conjunto de factores que acabamos de señalar. Pero no basta eso. También estamos planteando medidas que incidan progresivamente en estos factores más estructurales. ¿Para qué? Para que esto no se repita, para que estemos prevenidos para enfrentar situaciones catastróficas como las que se nos están presentando ahora. Y ahí, sobre esas medidas que van incidiendo en un cambio más estructural, quisiera resaltar varias de las que estamos proponiendo. En primer lugar, hay que atender prioritariamente a los productores de alimentos para el mercado interno en el país. Hemos tenido políticas públicas que han priorizado el apoyo a la producción de alimentos para la exportación, ¿no? Sabemos todo el apoyo que ha tenido desde la política pública la producción para la exportación. Hay un mito que incluso todos los productores agrarios van a salir adelante vendiendo para la producción, pero no hay una atención a que estos productos
pequeña agricultura familiar en el país. Y sin embargo, la pequeña agricultura familiar en el país es de la población más pobre en el país. Eso estructuralmente está mal. Entonces tenemos que orientar las políticas públicas a priorizar la protección, la atención, la promoción, el desarrollo de la productividad en la pequeña agricultura y en la pesca artesanal, porque lo mismo pasa en la pesca. En la pesca la prioridad está para la exportación, pero el pequeño de pesca que produce efectivamente está en la empresa. Entonces ahí tiene que haber una reorientación de las prioridades de la política y particularmente ahora de salvar la campaña agrícola que se inicia, la campaña agrícola que se inicia en un par de meses, digamos, ¿no? Entonces hay que dar un vuelco para eh, proteger, reactivar la producción de alimentos para el mercado interno. Una Hacía segunda una medida, mención importante, y disculpe que le sí, interrumpa, al tema de lo que vendría siendo también la infancia, el futuro del país, la población joven. Y quería precisar porque el Ministerio de Salud también hablaba y daba también unas cifras, decía que 40,9% es el índice de anemia en niños y niñas de 6 a 35 meses de edad a nivel nacional. Usted también hacía mención a las cifras de anemia, ¿no? La meta para el Ministerio de Salud es reducirla al 39%, es decir, casi en su totalidad. Pero además habla de la desnutrición y también habla que hay un 11,5% que se registra en la actualidad y pretenden reducirla al 11%, casi en su totalidad también. ¿Cree que el Ministerio de Salud desde las políticas públicas pueda lograr, digamos, esta meta? ¿Cómo han analizado ustedes también lo que es ese rol del Ministerio de Salud y de esos entes gubernamentales ante esta situación que se ha venido agravando a lo largo del tiempo? sí, yo creo que ahí es clave que en el Ministerio de Salud se fijen metas de reducción tanto de la anemia como de la desnutrición crónica infantil. Y ha habido muchos esfuerzos, se han desarrollado muchas capacidades para atender con prioridad a la primera infancia y en general a la infancia para reducir estos indicadores en la medida en que las afectaciones en la primera infancia van a traer secuelas para el resto de su vida y es importante priorizar a ese nivel. Sin embargo, creo que el Ministerio de Salud necesita recuperar su capacidad institucional operativa. Si bien ha sido golpeada por las situaciones que hemos vivido a nivel de la pandemia, se cerraron, usted sabe, los primeros niveles de atención, se han ido recuperando, pero efectivamente el nivel de capacidad institucional del Ministerio de Salud se ha visto afectada no solamente por los eventos catastróficos que hemos vivido y que estamos viviendo a nivel climático, sino también por una inestabilidad política muy fuerte. Los cambios de ministros, de directores son frecuentes, de viceministros son frecuentes en el Ministerio de Salud y así es muy difícil sostener una política permanente y que tenga efectos ya permanentes en sus resultados. Eso me plantea interrogantes en esa posibilidad de eficacia, pero creo que es clave que se lo planteen. Y otro elemento que quisiera comentar es que si solamente focalizamos los temas de nutrición en reducir esos indicadores desde el sector salud, también tenemos la posibilidad de no lograrlo, porque podemos hacer una atención, un seguimiento a las familias para que atiendan a sus niños en términos de una adecuada nutrición, pero si esta familia se ve afectada catastróficamente por problemas de incremento de la pobreza, por falta de acceso a los alimentos, esos factores van a actuar para que esos indicadores de desnutrición crónica infantil y de anemia no se mejoren. La reducción actual, la reducción que usted ha mencionado y que yo también recordé, que se está incrementando la anemia, a pesar de que se había logrado disminuir un poco,
pero en el caso de la reducción de la desnutrición crónica infantil se había reducido fuertemente y que ahora empieza a incrementarse, no es gratuito, es porque estamos viviendo esta situación más compleja de diversos factores que están actuando sobre esta situación de la anemia y la desnutrición crónica infantil. Bien, quisiéramos saber también desde Perú San cómo, qué están haciendo, cuáles son esas acciones e incluso cualquier dato que puedan proporcionar, cómo llegar precisamente a ustedes, a través de qué plataformas, cómo conocer un poco el trabajo que impulsan hasta el día de hoy. Sí, en realidad nosotros tenemos una página web, estamos en Facebook, en Twitter, y a través de esos medios estamos planteando estas acciones. Hemos sacado recientemente un pronunciamiento con el apoyo, el aporte de la adhesión, digamos, luego de un proceso de debate de aproximadamente 40 plataformas diversas que hacen acciones relacionadas a la seguridad alimentaria y nutricional. Y aquí sí quisiera resaltar que hacen acciones relacionadas a la seguridad alimentaria y nutricional desde diversos sectores, desde diversas instituciones. Instituciones dedicadas a la nutrición, instituciones dedicadas a la producción de alimentos en la agricultura, en la pesca, instituciones más concentradas en la asistencia alimentaria, en el comercio de la comercialización y acceso de alimentos. Esta apuesta de poner en agenda pública los problemas de seguridad alimentaria y nutricional de la población desde los distintos sectores y las distintas acciones que hay que articular para que tengan eficacia. Este pronunciamiento lo estamos haciendo circular y creo que lo que hemos podido avanzar es que tratemos de pensar juntos cómo el tipo de acción que hacemos afecta la nutrición y la alimentación de la población de manera conjunta. Yo quisiera resaltar que hay un aspecto clave, que no lo logré decir anteriormente, pero que hay un aspecto clave a promover de manera articulada, que es la compra de alimentos y que tiene incidencia en la crisis alimentaria actual de manera inmediata, es el incremento de las compras estatales a los productores de alimentos nacionales. El Estado compra y consume una cantidad tremenda de alimentos, particularmente a través del programa Caliwarma, que ofrece alimentación a la población escolar en la escuela pública, pero también a diversas poblaciones vulnerables en distintos programas alimentarios, y que si esta compra de alimentos se orientara principalmente hacia la agricultura familiar y la pesca artesanal, estaríamos creando una sinergia muy positiva en el país para resguardarnos permanentemente respecto a estos problemas de inseguridad, porque activamos nuestra propia producción nacional de alimentos, particularmente alimentos saludables, alimentos frescos, y a la vez estamos asegurando alimentación y nutrición para los sectores más vulnerables, más necesitados de la población. Interesante, porque además, y era lo que iba a direccionar mi próxima pregunta, y ya para culminar el espacio de entrevista, porque al final las personas que nos escuchan y que seguramente, posiblemente han pasado por esta situación, no se les dice nada, es decir, todo queda, digamos, en cifras, en estudios, en análisis, en acciones, en recomendaciones, pero ¿qué decirle también a esas personas que hoy están pasando por esta situación, que hoy, por ejemplo, no tienen una oportunidad de empleo, que usted decía también la falta que hace, por supuesto, oportunidades para poder también mitigar esta situación de quienes en algún momento se han visto sin dinero para poder, pues, subsistir, para poder, digamos, abarcar este tema de la alimentación, bien sea para
él como individuo o también en su núcleo familiar. ¿Qué decirle a esas personas que hoy están pasando por esta situación para que no quede nada más en una cifra, sino también que se les pueda llevar un mensaje, digamos, de aliento y de entender? Porque cuando el hambre pega, ¿cómo decirle, por ejemplo, a un niño pequeño que no hay comida o que no tiene que comer? Efectivamente, yo creo que ahí hay dos aspectos centrales. Uno es que es necesario organizarse para responder al problema. Que el problema de la alimentación saludable, la nutrición adecuada para nuestra familia y nuestros hijos, no es un problema privado, no es un problema interno de cada uno, es un problema público, es un problema que compete a todos, que es una prioridad atender como sociedad. Entonces, ¿qué es necesario organizarnos? Como bien nos han dado el ejemplo las ollas comunes, que simplemente no se han quedado de brazos cruzados o buscando simplemente tener ingresos, sino que se han organizado para resolver el problema. Y hay diversas formas de organizarse para atender el problema alimentario. Tenemos los comedores, las ollas comunes, el vaso de leche. Tenemos redes que recogen alimentos que se desperdician en los mercados, en los supermercados, ¿no? Hay diferentes formas de organizarse para poder enfrentar el problema y que tenemos que tratar de enfrentarlo con la mayor autonomía y organización posible y exigir a la política pública que efectivamente vaya atendiendo los problemas, las causas más estructurales de esta situación. Esa es una dimensión que es clave. Es clave que el Estado se base y articule con esta organización de la población. Y eso es posible en una comunidad, es posible en un barrio, es posible en distintos espacios desde donde vivimos. Existen esfuerzos por hacer bancos de alimentos para poder asegurar efectivamente esta distribución de alimentos, etcétera. Pero este tema de organizarnos, atender el problema y exigir a la política pública, eso es clave. Y la segunda dimensión que quisiera señalar es que necesitamos educarnos en qué cosa es una alimentación saludable, qué cosa nos nutre. En realidad tenemos un mercado invadido por productos alimenticios que no son buenos y que son dañinos. Son súper elaborados, son atractivos, están en todas las bodegas, cuestan barato, lo que llamamos la comida chatarra, ¿no? Y, sin embargo, cuestan poco. Entonces, una familia que tiene pocos recursos se compra una Coca-Cola, se compra galletas que son baratas, ¿no? Y de eso se llena, pero no se está nutriendo. Y eso va a ir incidiendo en la desnutrición crónica, en la anemia, en sobrepeso, en la obesidad, ¿no? Entonces, sí tenemos que desarrollar nosotros como responsabilidad un mayor conocimiento de lo que es una alimentación saludable, pero también es responsabilidad del Estado de promover esa educación, promover ese conocimiento, y para eso tenemos una ley de alimentación saludable que dispuso los octógonos para advertir, para informar a la gente de cuán saludable o qué elementos no saludables podía tener los productos que están comprando, y esa ley hay que conocerla, hay que exigirla que se cumpla. Y, insisto, vuelvo al segundo punto, conocer qué cosa es una alimentación saludable. Necesitamos alimentos frescos, necesitamos variedad de alimentos. No podemos simplemente porque nos llenan las harinas sentir que ya nos estamos alimentando. Necesitamos harinas, necesitamos calorías, pero necesitamos diversidad de alimentos y alimentos frescos, proteínas. Hay una serie de guías alimentarias para saber cómo alimentarnos bien. Y este tema de la educación, de conocer qué cosa es saludable, qué necesitamos como nutrición, está muy ligado a las diversas costumbres locales. Hay que promover la compra de alimentos que se producen localmente. Entonces sí hay toda una labor educativa que hay que desarrollar como responsabilidad familiar, personal, pero también como responsabilidad pública, ¿no? Así es, y este tema nutricional pues también nos da cabida para hablar mucho más tiempo sobre esto. Esperamos tenerla
precisamente en otra oportunidad. El tiempo pues en televisión es bastante contado, allí estamos ya a la espera de pasar a otra información, pero agradecidos además de aceptar esta invitación, de conversar este tema tan importante, esa iniciativa por la seguridad alimentaria y nutricional que desde Perusan Iniciativa pues han dado como pues aporte a lo que es esta situación. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted y aquí estamos para servir para esos objetivos. Bien, ya será esta otra oportunidad. Allí la escuchábamos precisamente a nuestra invitada el día de hoy, María Rosa Bocchio. Ella pues es vocera de Perusan, hablando de esta situación que se profundiza y que pone por supuesto sobre la mesa una realidad latente, una realidad que duele, una realidad que pega, porque pues se sigue profundizando esta situación y la inestabilidad política por supuesto que no ayuda para poder abordar estos temas álgidos.